Hola gente querida, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar el Casio CT300. ¿Saben por qué? Porque me lo pidieron en este video que tengo por aquí arriba. Si quieren después lo pueden ver. Y hubo muchísimas preguntas, tuvo muchísima repercusión ese video. Así que hicimos el Casio CT300. Bueno, como les decía, genios, hicieron muchísimas preguntas que quiero responder. Voy a ver si me acuerdo de todas. Me voy a acordar seguramente de algunas, como por ejemplo, ¿qué teclado me conviene? ¿Por qué el CT200 no trae sensibilidad? Bueno, vamos a mostrar este Casio Tone CT300, que es una reversión de un clásico de Casio de los 80. Es un órgano portátil, si lo ven. Tiene inclusive una manija como para trasladarlo, es muy compacto teniendo en cuenta la cantidad de funciones que trae, y además es un teclado que ahora incorporó la tecnología de este 2021. Se le fue incorporando todo lo nuevo que traen los teclados digitales. Tiene un panel muy compacto, ya que no tenemos como en el antiguo Casio CTK todos los nombres visualmente arriba escritos. Por lo tanto, al achicar esa carcasa ya no están más los nombres sobre el panel. Vemos un botón que dice Home, un Play que es para los ritmos, el tempo, vemos el botón de Sustain, el botón de Mi Setup, que es un botón donde vos podés ir guardando todas las configuraciones de sonido que vas haciendo, y el botón de función, que lo vamos a ir usando a medida que vayamos seleccionando algunas otras funciones. Viene con una tecla profunda, es decir, no es pesada, es una tecla común de plástico. Viene con un plástico medio mate, no viene brillosa la tecla, está bueno eso. La sensibilidad, que es lo que tanto pedían en esas preguntas que me hacían, es para que vos, cuando estás digitando la tecla, el sonido suene a diferentes volúmenes según la presión que vos ejerces. Bueno, de este tipo de sensibilidades tiene dos tipos y vas a buscar la que mejor se adapte a tu forma de tocar. Bueno, este modelo tiene un volumen que ya me gusta y una sensibilidad y una respuesta al toque que me gusta. Yo había probado en ese otro video un CT200 y sentía que la tecla sonaba varias veces al momento de estar digitándola. Es decir, yo digitaba una vez y se escuchaban como pequeños rebotes. Tiene un volumen bastante fuerte, teniendo en cuenta que tiene dos pequeños parlantes ovalados de 13 centímetros de largo por 6 de ancho. Con esto no podés lograr muchos graves con este tipo de parlantes, pero para el uso que se le da, que es más que nada para que arranque un principiante en su casa, muchas de las preguntas que me hacen tienen que ver con eso. Me dicen, ¿con eso puedo salir a tocar o tocar en una banda? Y la verdad que no es para eso, no están hechos para eso. Son realmente para alguien que quiere aprender en su casa sentado, en su habitación, y no molestar a los demás integrantes de la familia. Hasta el sonido 100, 150, 180 son todos los clásicos de siempre, hablando de guitarras eléctricas, bajos, violines, acordeones, armónicas, lo que traen todos los teclados Casio de estudio. Pero se pone bueno a partir de que pasamos el sonido 130, 135, empieza a haber algunas cositas ya más tipo sintetizador. Bueno, lo que
que sí me di cuenta es que la calidad de muchos de los sonidos son mejores a todas las series de Casio anteriores. Si mal no recuerdo, en algún momento he tenido yo un Casio japonés, no me puedo acordar bien la serie, pero creo que era de la serie CTK, pero era japonés, no era de los que llegan ahora en este momento a nuestro país, que son chinos, y la calidad estaba muy buena de ese piano. Esto me hace acordar un poco a ese piano. Me gustaron los pianos, me gustaron los sonidos tipo de ensamble de cuerdas, tiene buenos chelos, buen acordeón, los strings están muy buenos. Encontré que había una cítara que estaba muy bien definida para hacer un teclado estudio. Los sonidos tipo sintetizador, hay nuevos, hay modelitos nuevos que no había escuchado antes, también me gusta. Lo que sí, a partir del sonido más o menos 280 o 300, ya todos los sonidos vuelven a ser los mismos, es como que se repite. Seguramente debe tener alguna función, acá lo que yo estoy viendo que dice GM en el visor, así que me imagino que es una función o alguna cosita más extra, pero son los mismos sonidos que ya hemos visto antes o están incorporados en los primeros 100 bancos de memoria, solamente que agregan alguna función a ese mismo sonido. Bueno, este Casiotone tiene para conectarle un pedal si querés hacer el sustain manual. No viene incluido ese pedal de sustain, pero es un pedal barato que en tu casa de música amiga o no lo podés escribir en nuestro Instagram y te mandamos el pedal que necesitas. También trae una entrada de audio con mini plug, es decir, plug 3,5 y la salida de auriculares para no molestar cuando estás tocando de noche o cerca de tu familia. También trae el puerto USB y acá sí una cuestión importante. Mediante el puerto USB se le puede conectar un dispositivo como una tablet o un celular y podés bajarte esta aplicación Cordana Play. Es una especie de Guitar Hero donde te van apareciendo las notas musicales y las tenés que tratar de seguir. Es algo que a los chicos por ahí los entusiasma un poco más al momento de aprender. En caso de que no sepas música, también lo podés hacer mediante unas barras que van bajando de diferentes medidas, donde eso te va a decir el tiempo que tenés que mantenerla apretada. Así que es una forma un poco más divertida donde se puede enganchar un chico sin saber música. Para este Cordana Play podés adquirir 50 canciones con las que podés practicar, así que si te cansás de una podés pasar a otra de esas canciones y seguir adelante con tu aprendizaje. Este órgano trae 400 sonidos, 77 ritmos. Bueno, y algo nuevo, realmente novedoso que tiene este CT300 es una función que se llama función bailable, en castellano es dance. Como figura acá en el teclado, es una función que está muy buena. No sé si con ella vas a aprender, pero que te vas a divertir, te vas a divertir. La estuve probando un poquito y es una función donde te vienen 12 tipos de canciones diferentes, donde vos le vas sumando una batería, una percusión, algunos instrumentos como bajos o guitarras y un sintetizador. Bueno, acá también podemos encontrar alguna cosita como para hacer trap también. Bueno, así tiene un montón más. No sé si a los profesores les va a copar mucho esta función, porque en realidad lo que más hace es te distrae de tu enseñanza, pero la verdad que si la encontrás está divertido. Es como para ir a esa peña donde vas con tus amigos, te los llevas abajo del brazo y los haces bailar toda la noche.
Así que muchachos, está muy bueno este teclado, tiene algunas novedades, tiene muy buena calidad, que es lo que más buscamos, buena calidad en los instrumentos, en los sonidos étnicos, está bueno, realmente eso me gustó. La sensibilidad está copada, realmente responde cuando lo necesitas, tiene dos tipos de sensibilidades, las teclas, ya te digo, tiene una terminación en un material, en un plástico mejor, donde el desliz es muchísimo más lindo, es fácil de encontrarlo, es portable, te lo llevas abajo del brazo, la verdad que me gustó mucho. No me había gustado tanto el otro modelo, el CT200, y lo dije en el video, este realmente me convenció un poco más. Cuando me preguntan siempre cuál es el teclado que yo elegiría, y todo tiene que ver con el bolsillo, con cuánto podés gastar. Es decir, el teclado que no trae sensibilidad es realmente porque estás pagando un precio demasiado económico, entonces tienen que sacar algunas funciones o algunos materiales. Este modelo podría competir con el Casio CT3500, que es ya una serie que está quedando descontinua. En cualquier momento ya no se van a ver más tanto esos modelos como la serie CTK. Por eso estas nuevas versiones realmente están buenas. Y cuando me preguntan con qué me quedaría yo, realmente hay muchos teclados en esta onda que están buenos. Yamaha tiene los modelos PCRE, también a partir del 360, 473, esos modelos también están muy lindos. Medeli tiene series altas muy buenas también, que son las que menos se ven, pero hemos hecho algún review de Medeli, también tiene series muy copadas. Kurzweil está muy bueno, Alesis está muy bueno, Ringway tiene algunas cosas buenas, Artesia tiene algunas cosas buenas, y la verdad que todo depende cuánto quieras gastar. Después hay marcas como Roland o Korg que hacen cosas magníficas, pero por ahí no son este tipo de segmento el que estamos presentando. Si quieren saber algo más, nos pueden dejar sus preguntas acá abajo, les voy a estar respondiendo. Últimamente tardamos un poquito más porque ya realmente son muchas las preguntas, así que ya no llegamos, pero muchísimas gracias por dejarlas, vamos a hacer lo imposible para poder contestarlas. Si no, nos pueden comunicar en nuestro Instagram, si también quieren saber algún precio o alguna otra indicación, nuestro Instagram es La Sala Instrumentos, también se pueden comunicar ahí, o a Facebook, también somos La Sala Instrumentos. Suscríbanse al canal, dejen esas hermosas notificaciones y esos hermosos mensajes. Si quieren saber algo más, nos consultan. Hasta la próxima, amigos.